Buenas tardes, buenos días, perdón, a todos los que están aquí presentes. Primero, agradecerles la disposición de estar con nosotros. Mi nombre es Katy Espinosa, soy la encargada de nutrición, veo la parte de soporte nutricional y en el paciente oncológico especialmente. En esta mañana vamos a hablar un poquito de cómo debe de ser la nutrición, cuáles son las características que tiene el paciente oncológico en cuanto a la parte nutricional, ¿verdad? Y para esto, si hay alguna pregunta que vaya surgiendo, sí es importante que me lo hagan saber y pues cuando yo tenga la respuesta o yo tengo la respuesta se las iré dando. Quizás introduciéndonos un poquito en la parte de la epidemiología, nosotros aquí en El Salvador, esto es un dato del 2022, ¿sí? El número de casos nuevos que se van registrando de diagnóstico oncológico es alrededor de más de 9,000 casos por año, ¿sí? De diagnósticos oncológicos de diferentes tipos. El número de decesos por oncología va a ascender a un poquito más de 6,000, esto para el año 2022. Y los casos prevalentes, que son los casos que ya estaban diagnosticados, pero que continúan, ¿verdad? En el tiempo, va más de los 21,000 casos. Esto es importante y quiero que ustedes vean que en el diagnóstico oncológico hay diferentes formas de acercamiento dependiendo de el estadio en el que se diagnostique el cáncer en el paciente. Entonces, cuando el estadio y el diagnóstico es temprano, el paciente hay una intención curativa, ¿sí? Cuando se descubre temprano, el tratamiento del paciente va a ser así, una intención curativa. Pero cuando hay un diagnóstico ya un poco más tardío, en etapas más avanzadas, hay una intención paliativa. ¿Esto qué significa? Que va a ser un tratamiento para dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Para mejorar y para aminorar los síntomas que pueden presentarse debido al diagnóstico. Aquí hay aquí vamos viendo diferentes estadios en los que se puede diagnosticar el cáncer en el paciente dependiendo de la intención que se tenga. Lo que nosotros buscamos, yo como nutricionista, y lo que el médico busca en cualquiera de las dos etapas es siempre mejorar la calidad de vida, ¿sí? Manejar siempre los síntomas y dependiendo del tipo de tratamiento que se dé, pues vamos a ir buscando mejorar la salud del paciente o prolongarla lo más que se pueda con una mejor calidad. Nosotros tenemos, y esto es importante en la parte de nutrición, porque dependiendo del tipo de tratamiento que se le dé al paciente, se va a hacer un plan de alimentación para el paciente, ¿sí? Hay dos tipos de tratamientos. Están los tratamientos locales, que son los tratamientos, por ejemplo, como la cirugía, la radioterapia, ¿sí? Que son también hay radiofrecuencia, crioterapia. Hay otros también tratamientos que son locales, ¿sí? Que no van a afectar más que el órgano específico al que se está atacando, ¿sí? En el caso suyo, a lo mejor está en un tratamiento local, ¿sí? Luego, hay otro tipo de tratamientos, están los tratamientos sistémicos, que esos sí ya se dan, como el ejemplo de la quimioterapia. En estos casos, o la hormonoterapia, en ellos ya afecta el cuerpo completo, ¿sí? Ya afecta el metabolismo como tal de nosotros o del paciente en este caso, ¿sí? Hay diferentes tipos de tratamientos sistémicos, la quimioterapia, en el caso de la hormonoterapia, ahora también ya se está hablando más de la inmunoterapia con los pacientes y esto es importante que nosotros sepamos porque hay un impacto nutricional que tienen estos tipos de tratamiento. Les decía que tenemos tratamientos locales, como el caso de la cirugía o el caso de la radioterapia, y tenemos lo más común, lo que más escuchamos nosotros en tratamientos sistémicos es la quimioterapia. Todos tienen o pueden llegar a tener un impacto en el paciente a nivel nutricional. En el caso de la cirugía, dependiendo de dónde sea el diagnóstico con el paciente,
ya sea si es un diagnóstico de un cáncer a nivel del tubo digestivo, ya sea en cabeza y cuello, sea en estómago o sea en colon y recto, va a tener ciertos efectos, ¿sí? Si en algunos otros casos, por ejemplo, puede ser a lo mejor ahorita que estamos en noviembre, pues el cáncer, estamos en noviembre azul, ¿sí? El cáncer de próstata, que es también un diagnóstico oncológico, va a afectar la alimentación, por favor pasen, la alimentación de los pacientes. Entonces, algunos de los tratamientos, en el caso de la cirugía, pueden afectar desde aparición de diarreas con los pacientes, ya sea porque cortan o porque hacen una resección de alguna parte del tubo digestivo, y esto el cuerpo, para poder adaptarse, tiene que pasar cierto tiempo, pero sí hay una afección en un corto periodo de tiempo. Podemos presentar problemas de mala absorción también. El paciente puede llegar a presentar fístulas. Las fístulas son lesiones que se causan, ¿sí?, por la cirugía. Puede ser por diferentes causas. También pueden haber alteraciones en la masticación y en la deglución. Esto sobre todo en los cánceres que son de cabeza y cuello, porque puede haber dificultad para tragar, para deglutir, puede haber también dificultad para masticar. En algunos de los casos, los pacientes, por ejemplo, pueden llegar a presentar ciertas lesiones a nivel de la boca, que eso va a afectar desde el inicio de la nutrición al paciente. Luego, en el caso de la radioterapia, igual, esto va a depender de dónde se dé la radioterapia en el paciente, si es a nivel abdominal, si es a nivel pélvico, si es a nivel de cabeza y cuello, puede o no afectar más. La reacción de un paciente sí va a afectar de diferente manera de uno a otro, ¿sí? Porque puede ser que dependiendo también del estado nutricional, de cómo esté el estado nutricional del paciente, puede responder mejor o puede tener mayores efectos secundarios según el tratamiento que se esté dando. En el caso de la radioterapia, de lo más común puede ser la enteritis por radiación, que son estas diarreas también que se dan por la radiación. También puede presentarse colitis, puede presentarse la mucositis, que son estas lesiones que se pueden dar a nivel de la boca y que pueden causar dolor, ¿sí? Y esto va a impedir que tengamos una alimentación adecuada. Entonces ya nosotros, ya el profesional, la parte de nutrición en conjunto con el médico tratante, van a determinar el proceso, la acción que se va a tomar en cuanto a nutrición para evitar que caigamos en esto, en la desnutrición. En el caso de la quimioterapia también se pueden presentar vómitos, náuseas, dolores de cabeza, la anorexia como tal, que puede ser dada por diferentes factores, como ya la parte anímica también, porque un diagnóstico oncológico pues no es fácil de tomar, ¿sí? Hay desánimo también, y esto sí es importante irlo hablando con el médico tratante, con la nutricionista o el nutricionista encargado. Si hay saciedad precoz, puede haber en un paciente, a lo mejor come un poquito y se llena muy rápido, ¿verdad? Pero yo necesito como nutricionista que llegue a los requerimientos adecuados para poder tener un mejor apego en el tratamiento. Puede haber también problemas de estreñimiento, ¿sí? Igual la mala absorción se puede dar. En el caso de la quimioterapia hay diferentes tipos y nuestra segunda barrera más grande, la defensa más grande de nuestro cuerpo, está a nivel intestinal. Y en el caso de la quimioterapia hay un barrido de la microbiota. La microbiota es la línea de defensa de nuestro cuerpo, que nos ayuda a absorber los nutrientes, nos ayuda también a identificar agentes patógenos que pueden llegar a afectar la salud
y va y defiende a nuestro cuerpo. Pero cuando hay un barrido de esta, entonces la línea de defensas baja, ¿verdad? Entonces, por eso es que también nosotros escuchamos mucho el término en la parte de oncología, que hay pacientes que son pacientes que están inmunosuprimidos, es decir, el nivel de defensas del paciente oncológico disminuye porque ya está peleando con una enfermedad que es crónica y que es inflamatoria de un tiempo prolongado seguramente. Luego, sí es importante que sepan que la desnutrición es una de las características de los pacientes, tiende a ser una característica en pacientes oncológicos, ¿sí? La desnutrición se puede dar por diferentes factores. Un poquito más adelante les voy a hablar sobre los diferentes factores por los que se puede dar, pero están los factores relacionados a la enfermedad como tal. También está la desnutrición que está causada por el tratamiento como tal, el tratamiento antineoplásico que se da. Y también se puede ver afectada por ánimo, por, por el entorno, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo para nosotros como nutricionistas, para el médico tratante? La nutrición con el paciente. ¿Por qué es tan importante la nutrición? No sé si alguno, además de la copia que les estoy dando por aquí, sí han visto la importancia de la nutrición dentro del proceso, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es ayudar a corregir las deficiencias que se dan de nutrientes por el hipercatabolismo. ¿Qué significa esto? La enfermedad oncológica como tal ayuda y hace que el gasto de energía de nuestro cuerpo se vea aumentado. Y a esto se le llama hipercatabolismo, cuando el cuerpo requiere mucha más energía y lo que hace el cuerpo para compensar esta necesidad de energía es que empieza a utilizar las reservas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ya sea de grasa o de músculo. Generalmente es más fácil tomar el músculo como energía, también se toma la grasita que nosotros tenemos, pero sí es importante para nosotros corregir esta necesidad aumentada. Ahora, con eso también busco frenar ese catabolismo proteico. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? Nuestro cuerpo, para compensar esta demanda alta que tiene de energía, lo que hace es que utiliza el músculo como forma de energía. Pero nosotros, naturalmente, nuestros músculos tienen que ser utilizados como función estructural. Las proteínas que nosotros ingerimos en nuestra dieta de forma regular tienen que ser utilizadas para línea de defensa de nuestro cuerpo, para otro tipo de funciones enzimáticas. Por ejemplo, las enzimas del estómago también son hechas de proteínas, y entonces cuando el cuerpo empieza a compensar y empieza a utilizar el músculo como fuente de energía, empezamos a perderlo y con eso también disminuye la línea de defensas. También el objetivo de la nutrición es satisfacer las necesidades nutricionales para mantener esa masa corporal magra, que era lo que les mencionaba. También tratar de contribuir a la disminución de las complicaciones que se pueden dar. En el caso de los pacientes oncológicos, cuando hay un estado nutricional muy comprometido, si el paciente baja de peso de manera muy rápida y muy drástica, eso compromete al paciente y nos lleva a tener más ingresos hospitalarios. ¿Qué es esto? Y esto nos lo demuestran los estudios, ¿sí? Nos dicen que cuando hay mayor desgaste muscular, podemos tener mayores readmisiones hospitalarias, ¿sí? Hay una estancia hospitalaria prolongada en el paciente. También se incrementan los síntomas que se dan por el tratamiento y por la enfermedad como tal. Y en algunos casos también hace al médico cambiar de tratamiento, ¿sí? Retrocedemos en el tratamiento y eso afecta directamente al paciente. Entonces, por eso es importante que llevemos la nutrición a la par del tratamiento, pero eso lo vamos a hacer a través de
no el médico tratante y un profesional de nutrición que tenga conocimiento en el área. También se reduce la calidad de vida y esto puede llevar al paciente a tener caquexia. ¿Alguien están familiarizados con este término? La caquexia es el estado, la máxima expresión de desnutrición en el paciente oncológico, ¿sí? Son pacientes, cuando ya el paciente está muy desnutrido, ya entonces se le diagnostica con caquexia, que es también todo el desgaste muscular. Estos pacientes ya no tienen tanta masa muscular, la cantidad de grasa también de nuestro cuerpo disminuye y es importante, aunque la grasa la hemos catalogado muchas veces como algo malo, pues no, el cuerpo también necesita un aporte de grasa, tener reservas para poder tener un buen funcionamiento. Acá está, lo que les mencionaba. La desnutrición en el paciente, sí, puede depender de diferentes factores. Factores relacionados con el tumor, como el sitio del tumor, sí. Esto va a depender, les decía, los cánceres que están a nivel de tubo digestivo. Estos suelen ser los que comprometen nutricionalmente al paciente mayormente. También factores relacionados al tumor, como la inflamación. También hay alteraciones metabólicas y alteraciones en la absorción en el paciente. Hay otros factores relacionados al paciente como tal, como la edad, ¿sí? Esto puede afectar y esto es algo que nosotros no podemos cambiar. Y también la reducción de la actividad física. Sí es importante, y esto es importante decirlo, hay que tener actividad física. El diagnóstico oncológico, es importante que el paciente trate de mantener su estilo de vida de acuerdo a cómo venía, si es un estilo de vida saludable, a cómo estaba antes. A tratar de no modificar su ritmo de vida por el diagnóstico, sino que tener una actividad física adecuada. Lo mínimo que nosotros como nutricionistas recomendamos son 30 minutos en un paciente sano, al menos 3 o 4 veces a la semana. Pero la actividad física en pacientes oncológicos sí es importante y esto va a depender también del tipo de tratamiento, de cómo esté el estado físico del paciente, pero sí es importante, por ejemplo, no voy a decir a todos los pacientes les voy a mandar a hacer ejercicio de una sola vez, no, sino que a lo mejor empecemos caminando en casa, a lo mejor teniendo actividad o ejercicios funcionales, por ejemplo, levantarse, sentarse, pero no pasar todo el tiempo en inactividad. También otros factores que pueden estar relacionados a la desnutrición es una red inadecuada de apoyo. En este caso, pues no se va a dar. Aquí hay una buena red de apoyo para todos los pacientes y esto, esperemos, no pasa por aquí. Otra de las cosas a las que está relacionado también la desnutrición en el paciente oncológico es los efectos secundarios que pueden dar los tratamientos. A lo mejor están en algún tratamiento que está dando muchos vómitos, ¿sí? Muchas náuseas, y esto impide que el paciente coma apropiadamente o está vomitando mucho y esto nos está haciendo perder peso, ¿sí? Como de forma drástica. También pueden haber alteraciones mecánicas, que era lo que les mencionaba antes, la forma de masticar, a lo mejor no están todas las piezas dentales y esto afecta, ¿sí? Es importante la nutrición desde que nosotros llevamos el bocado a la boca, masticar bien para que podamos ayudar a nuestro cuerpo a que absorba mejor. Y luego, de manera rápida, nosotros como nutricionistas tenemos herramientas que nos ayudan a determinar el riesgo que tiene el paciente, el riesgo nutricional que puede tener el paciente. En ellas evaluamos diferentes tipos de parámetros. Por ejemplo, evaluamos también si hay o no una pérdida de peso involuntaria, cuánto es la pérdida de peso que ha tenido el paciente, en cuánto tiempo. También vemos otro tipo de variables
como por ejemplo esta, que es la más adecuada para, esta se llama Nutri-Score, que es la más adecuada para el paciente oncológico ambulatorio, porque en ella evaluamos la pérdida de peso involuntaria en el paciente, cuánto ha perdido de peso, en cuánto tiempo, ¿sí? Y la locación tumoral, ¿sí? Eso es importante, porque hay algunos tipos de cánceres que tienen más riesgos que otros. Luego, esto ya es la parte de la nutrición. Nosotros como nutricionistas vemos la parte de las necesidades energéticas que tienen los pacientes, ¿sí? Y por eso es importante que se acuda a un profesional que tenga el conocimiento para poder hacerlo. Nosotros hacemos recomendaciones de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso por día. Para eso hay que pesar al paciente y evaluar si el paciente tiene o no la capacidad para consumir la cantidad de energía, la cantidad de calorías que nosotros estamos dando. Porque puede ser que a lo mejor yo calcule una dieta de 1800 calorías para un paciente. Yo sé que todos estamos familiarizados con la dieta basada en 2000 kilocalorías. Lo hemos escuchado más de una vez en los productos, en todo. Pero a lo mejor el paciente, yo le calculo esas calorías y no puede llegar a consumirlas porque come, da náuseas, o porque a lo mejor come y se llena muy rápido, o de repente no está pudiendo ingerir alimentos porque hay lesiones a nivel de la boca. Buenos días. Buenos días. O a lo mejor puede pasar también que hay diarreas, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, si un paciente tiene una ingesta menor al 60% de su requerimiento, de forma convencional, si la ingesta es menor al 60%, ya yo tengo que hacer uso de suplementos para poder ayudar a mi paciente a que llegue a los requerimientos normales de acuerdo a sus necesidades. Es importante que veamos también que las proteínas van a ir calculadas de acuerdo al peso, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico también con el paciente, y hay que ver que hay otros tipos de nutrientes. Hay otros tipos de nutrientes que no se adquieren de forma tan fácil a través de la comida, sino que hay que utilizar suplementos, y esto sí, repito, hay que acudir al profesional, hay que evaluarlo con el médico tratante para poder suplementar. También las vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales por mucho tiempo nos ha parecido que pues son que podemos tomarlas como de forma normal. Pero en realidad en el paciente oncológico hay que suplementar con vitaminas y minerales de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente, ¿sí? Esto lo vamos a ir evaluando con diferentes tipos de exámenes, de acuerdo al tipo de tratamiento que se está teniendo con el paciente, también con el médico tratante. Luego, también es importante que veamos que la intervención debe de ser multimodal, ¿sí? Médico tratante, nutricionista, en algunos casos hay algunos pacientes que necesitarán fisioterapia, ¿sí? Hay diferentes tipos de tratamiento y tenemos que verlo todo en un conjunto, ¿sí? Luego hay otros factores que están relacionados con la desnutrición, y es el gasto energético alterado, el envejecimiento, la inflamación, la baja ingesta de alimentos. Sí es importante la inactividad también, no hay que estar inactivos, es lo que les decía, pero hay que irlo evaluando. Y algunas de las consecuencias de la desnutrición en el paciente es que hay una disminución en la síntesis proteica. ¿Eso qué significa? Que hay una disminución en cómo el cuerpo va aprovechando las proteínas y que va manteniendo nuestra masa muscular. También la desnutrición contribuye al deterioro del sistema inmune, que es lo que les comentaba al principio, que nuestro sistema inmune es nuestra línea de defensas, ¿sí? Y cuando hay una menor cantidad de masa muscular, también eso va a deteriorar directamente el sistema, a cómo respondemos nosotros ante la enfermedad.
también va a deteriorar, una de las consecuencias que les mencionaba era la respuesta al tratamiento. En el caso de tratamientos, ya sea locales o ya sea sistémicos, como quimioterapia o cirugía o radioterapia, si el paciente tiene una desnutrición, probablemente la respuesta al tratamiento va a ser menor que un paciente que esté mejor nutrido. Es decir, si un paciente va a una cirugía y es un paciente que está desnutrido, probablemente este paciente pueda llegar a tener complicaciones post cirugía. Si es un paciente a lo mejor que está en quimioterapia y hay una menor masa muscular, puede ser que este paciente tenga también mayores efectos secundarios de la quimioterapia. No es todo el tiempo, no se puede generalizar, pero sí puede pasar. También va a haber un deterioro en la salud en general, un deterioro en la salud emocional también y un deterioro en la calidad de vida. Acá están algunos de los requerimientos que nosotros presentamos como nutricionistas, la cantidad de energía que nosotros vamos a dar, lo que les mencionaba, si yo como nutricionista en conjunto con el médico tratante veo que mi paciente no está recibiendo al menos arriba del 60, del 70% de su requerimiento a través de la comida, yo tengo que buscar una alternativa y para eso podemos suplementar. Hay que irlo evaluando. Hay diferentes tipos de fórmulas en el mercado que nos van a ayudar a que con menor volumen nosotros podamos tener más energía, tengamos un mejor aporte de proteínas y que sean proteínas que ya vayan listas. Yo les hago siempre la comparación. Nosotros, a lo mejor, y me pasa, que de repente me dicen, pero sí estoy comiendo. Sí, a lo mejor está comiendo, pero ¿cuánto es el nivel de absorción que tiene a nivel intestinal de eso que se está comiendo? Tomando en cuenta que hay un tratamiento, sí, fuerte que se está dando al paciente, tomando en cuenta también que es cierto, a veces nosotros masticamos a la carrera, es como 2, 3 bocaditos y para adentro, ¿verdad? Y eso hace también que nuestro cuerpo tenga menor, así como que haya menor superficie para que las enzimas que van a deshacer estos alimentos puedan llegar a absorber todo, que lleven al intestino a absorber todo lo que nosotros comemos. Entonces, ya el uso de suplementos como tal son productos que están diseñados para mejorar la absorción, para que sea una absorción más rápida y que el cuerpo aproveche estos nutrientes de forma más eficiente. Esos son algunos de los que tenemos, yo les voy a hablar más adelante de ellos. Las grasas son importantes también, son una forma de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y hay una de las cosas que es importante, nosotros escuchamos mucho del omega 3 y del omega 6, ¿sí? En este tipo de diagnósticos, en el diagnóstico oncológico, sí hay que tener en cuenta que es importante la reacción que van a tener lo que nosotros consumimos. En el caso de los omega 3 y los omega 6, ellos van a influir en la respuesta inflamatoria. La enfermedad oncológica es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Y en los pacientes, por ejemplo, los omega 6 ayudan a generar más inflamación a nivel sistémico, ¿sí? En el caso de los omega 3, ayudan a disminuir la inflamación a nivel sistémico. Con esto no quiero decir que se vayan todos a comprar o que se vayan a consumir diferentes tipos omega 3, sino que esto hay que verlo con el médico tratante. Sí es importante esto porque la alimentación también tiene una repercusión en el tratamiento con el paciente. Luego, también hay otros nutrientes como la glutamina, que estos pueden ser utilizados. La glutamina es uno de los aminoácidos que forma parte de las proteínas que ayuda a los pacientes a mejorar la respuesta inmune, ¿sí? A mejorar la línea de defensa de nuestro cuerpo. También es importante en los procesos metabólicos como tal y va a ayudar al sistema gastrointestinal. La glutamina
es la energía de las células que están a nivel gástrico y a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces, cuando hay una deficiencia, cuando el paciente está perdiendo peso, es un paciente que tiene un estrés metabólico muy elevado, hay que suplementar, ¿sí? Pero hay que saber hacerlo. Entonces, esta energía que nosotros damos va a ayudar a mejorar la función a nivel gástrico y a nivel intestinal en nuestro paciente. Ahora, también en el caso de los cánceres de cabeza y cuello, cuando aparecen estas lesiones que se llaman mucositis, podemos suplementar para ayudar a disminuir las lesiones o a curar esas lesiones que llevan al paciente a tener una menor ingesta, a tener también una menor higiene bucal cuando hay lesiones a nivel de la boca. Esto lleva al paciente también a tener una menor higiene bucal y eso ayuda a aumentar la infección a nivel de la boca. Y es importante que sepamos que todos estos nutrientes que vienen, que son muy específicos, estos los vamos a encontrar en diferentes tipos de fórmulas. Yo les voy a hablar de unas fórmulas que nosotros tenemos acá más adelante. Esta es una carta de declaración de Cartagena. Esta fue una carta que se hizo en la que participaron diferentes países y en las que se ve la necesidad de la nutrición, tomarla como parte importante y como parte integral del tratamiento en todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que tenga, ¿verdad? Eso sí es importante. Y aquí vemos que la alimentación, nos dice que la alimentación en condiciones de dignidad de la persona enferma, nos habla también del cuidado nutricional, que es un proceso que hay que tomar en cuenta. También nos habla de el empoderamiento de los pacientes, que es importante que el paciente sepa que debe de tener una buena nutrición para tener una mejor respuesta ante cualquier tratamiento que se le dé. Son 13 los puntos, no los voy a tocar todos, pero sí es importante que sepan que la nutrición debe de ir de la mano con el tratamiento médico. Y por último, quizás mencionarles la parte de los suplementos. Esos son suplementos que yo he manejado personalmente con pacientes oncológicos. Este se llama Glutaprot Bio, que es una fórmula que tiene proteína, tiene también L-glutamina y ayuda con los probióticos a mejorar la absorción a nivel intestinal con los pacientes. Esto va a depender del tipo de diagnóstico que se tenga, ¿sí? Va a depender también del tratamiento que se esté dando con el paciente. Y ese se puede recetar a los pacientes, pero hay que ver los periodos. Sobre todo yo lo he utilizado con pacientes que están en quimioterapia, en donde hay un barrido a nivel intestinal de la microbiota y necesito mejorar la absorción de mi paciente, ¿sí? Para que tenga una mejor respuesta inmune, que la línea de defensas no vaya cayendo tanto, ¿sí? Y que el paciente tenga un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Y luego, por otra parte, tenemos Complete, que es una fórmula que la recomiendo mucho también, la he utilizado con mis pacientes oncológicos, sobre todo en las etapas agudas con el paciente, porque es una proteína que ya viene lista para absorción, ¿sí? Y que ayuda a que el cuerpo del paciente trabaje menos para poder absorber y aprovechar esos nutrientes. Entre otros nutrientes tiene también HMB, tiene triglicéridos de cadena media, que son una buena fuente de energía y que son estables y que no son proinflamatorios. También tiene un combinado de vitaminas y minerales y es importante que esto se utilice cuando el paciente tiene la necesidad de utilizar suplementos, ¿sí? Cuando el paciente está teniendo una menor ingesta en su alimentación. Tenemos un paciente que a lo mejor viene y pesa 150 libras en mi primera cita. Lo revalúo dentro de 2 semanas y el paciente me pesa 140 libras. Es una pérdida demasiado alta de peso para que
yo como nutricionista no intervenga y no deje algún tipo de suplementación, pero esto lo vamos evaluando en conjunto con los médicos tratantes. También hay que ver el tipo de diagnóstico que tiene el paciente, ¿verdad? Toda esta parte. No sé si hay alguna duda. Nosotros, yo estoy lista si alguien tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, la verdad es que esto es importante, esta frase, trabajando de la mano para mejorar la calidad de vida de los pacientes con estrés metabólico. Ese es uno de los primeros objetivos que yo como nutricionista tengo, tratar de mejorar también la calidad de vida del paciente, tratar de intervenir en el proceso de enfermedad de los pacientes para poder tener un mejor apego al tratamiento, ¿sí? Y que la nutrición no sea una de las causas para que retrocedamos en el tratamiento oncológico con el paciente, que no obligue al médico a cambiar de un tipo de tratamiento a otro y que el paciente pueda tener un mejor avance en el proceso. ¿Verdad? Así es que eso sería por mi parte. Les agradezco el tiempo, la atención y cualquier cosa estoy a la orden para atender dudas. Una pregunta, Sí. estos whatever, como suplementos o lo que sea, ¿son basados en el diagnóstico o basados